Frenadeso Noticias. Bueno, en relación a la conferencia que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, dio en el día de hoy, en la mañana, quisiera hacer una interpretación general de ella, temas que luego por separado pueden desarrollarse. Pero en primer lugar, él señala que desde que tomaron el gobierno empezaron a desarrollar una política anticíclica, lo cual es incorrecto. Lo que hizo el gobierno cuando tomó posesión fue comprometerse a hacer contratos de préstamo y a ejecutarlos para pagar deudas pendientes. Y luego el presidente Cortizo quedó casi rogándole a los empresarios a los que les había pagado, incluyendo más de 500 millones de dólares a los bancos por intereses preferenciales, que por favor pusieran a circular ese dinero. Entonces esa visión, y eso lo señalamos nosotros en su momento, esa visión que pagarle las cuentas al sector privado iba a significar poner dinero en la calle, que fue una de las cosas que más se argumentó, pues se mostró ser falso. No era cierto. Así que no es cierto que desarrollar una política anticíclica. El segundo aspecto que tocó fue mostrar una serie de datos, lo que llamó la estrategia financiera para enfrentar el COVID-19. Y en verdad lo que mezcló fue cómo habían atendido la situación financiera y presupuesto del año 2019, cómo se había arribado a finales del 2019 y cómo se incorporaba a esa situación el escenario que había producido el coronavirus. Pero lo interesante es que en ese tratamiento de cifras hace una exposición bastante confusa para no darle otro calificativo. Y en realidad no muestran cosas que se esperaría que mostrara un informe como lo que él estaba haciendo. Incorporó, por ejemplo, una expresión de fondeo, prefondeo, dice, ¿no? Bueno, el prefondeo al que él se refiere fue un préstamo contratado a finales del año 2019 por 1.200 millones de dólares para pagar compromisos de deuda que vencían en enero del 2020. Entonces el gobierno, que es una práctica que he usado con mucha anterioridad, el gobierno anticipándose a que tenía que pagar y no tenía con qué, entonces contrata préstamos para pagar deuda, cosa que él confirma que es una estrategia que todos los gobiernos anteriores han estado ejecutando y que es una cuestión que para él le parece normal, y veremos que no es así. Y que entonces muestra una cifra inferior de requerimiento financiero a la que en realidad es. Pero repito, esto puede ser detallado posteriormente. Pero son cifras que no dicen lo que verdaderamente está pasando. El otro aspecto que mencionó es que la estrategia de atención de la deuda externa ha sido siempre la de pagar deuda con más deuda. Pero lo interesante de esto es que él dijo que eso no aumentaba la deuda. Y eso es una total falsedad. Si usted refinancia deuda,
lo cual significa pagar deuda con otra deuda, evidentemente la deuda se le convierte en una deuda permanente y usted va a tener que estar pagando intereses permanentes. O sea, eso no es correcto lo que él dice. Y repito, viniéndose de un ministro de Economía que tiene mucha experiencia porque viene siendo funcionario tanto del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Planificación, como del Ministerio de Hacienda, desde la época de los militares, es sumamente cuestionable. El otro hecho que comenta es sobre la situación fiscal después del coronavirus. Y aquí nuevamente maneja datos inadecuados, o al menos de forma inadecuada, como debiera haberlo presentado, y entonces deja en el ambiente una imagen que no es totalmente correcta. Por ejemplo, él compara ingresos recaudados versus ingresos presupuestados. Y entonces muestra que hay una brecha, como efectivamente es de esperarse que haya una brecha, dada las circunstancias de la caída de la actividad económica por distintas circunstancias. Pero lo que no lo dice él es cuánto fue el gasto ejecutado. Para yo saber cómo estuvo el saldo entre ingresos y gastos del periodo, no solo debo mostrar los ingresos recaudados versus los ingresos proyectados en el presupuesto, sino los gastos efectuados y los gastos que yo tenía en total. Ese dato no lo muestra y no le preocupó mucho. Y por último, en una de sus transparencias, pero que no lo tocó en la conferencia, señala que en el año 2020 se proyecta un déficit fiscal de 5.700 millones de dólares. Es decir, las recaudaciones que proyecta el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2020 comparado con los gastos que tendrá, más los compromisos de deuda que tiene durante el año, superarán estos gastos 5.700 millones de dólares. Pero ya anteriormente nos ha dicho que cuando hay déficit, eso significa que aumenta la deuda en ese monto. Y para el siguiente año, evidentemente, se tiene que aumentar la deuda para pagar el déficit fiscal, pero además hay que aumentar la deuda para pagar los compromisos financieros de deuda del siguiente año, lo cual significa que para el año 2021, cosa que él no dijo, la deuda nos estará aumentando ya por esos dos rubros, si se cumplen esas proyecciones, aproximadamente 9.000 millones de dólares, 8.000 a 9.000 millones de dólares, solo en esa categoría, sin contar el déficit que se podría estar proyectando para el siguiente año. Entonces, son cuestiones que nos muestran a nosotros que no nos dice la totalidad de la información sobre la situación económica y sobre la situación de la finanza, y que lo único que buscaba la conferencia era dar un escenario que justificara el progresivo endeudamiento que va a estar teniendo el gobierno. Es como que si la situación del coronavirus le hubiese llegado como anillo al dedo para justificar seguirse endeudando sin restricciones y al mismo tiempo justificar por qué es conveniente levantar la cuarentena y abrir los negocios, porque debo decir que también hizo una expresión muy lamentable, repito, viniéndose de una autoridad ministerial del gobierno, hizo una apreciación muy lamentable que habló de que que había sido una política eficiente del sector salud, porque eso se demostraba en una capacidad ociosa de utilizaciones de camas, de unidades de cuidados intensivos,
que no estaban utilizadas a plena capacidad, y de unidades respiratorias, de apoyo de respiratoria auxiliar. Entonces, realmente esto es sumamente cuestionable porque en economía nosotros hablamos de capacidad ociosa cuando tenemos que en una empresa tiene una capacidad de producción y no logra alcanzar esa capacidad de producción, pero el concepto de capacidad ociosa tiene un sentido negativo. Es decir, lo ideal de la empresa es que trabaje a plena capacidad o se acerca a la plena capacidad. Pero utilizar esa expresión para una situación de salud en la que efectivamente si no tuviésemos capacidad ociosa, significaría que está a punto de colapsar el sistema de salud, es sumamente cuestionable. Es inadecuado utilizar esa expresión de capacidad ociosa para una situación de salud, una situación médica que afecta las condiciones de la población. Frenadeso Noticias.